Bienvenidos al ático de mi casa de madera de 100 años de antigüedad. Solo quería mostrarte el lugar para que tengas una idea. Esta casa es simplemente una casa normal, nada lujoso, nada estéril. Si yo puedo cultivar hongos aquí, tú puedes cultivar hongos donde estés. Por supuesto, no lo hago en el ático, lo hago en el sótano. Vamos, te mostraré. Mi nombre es Patrick Bells. Me encanta cultivar hongos y me encanta ayudarte a cultivar hongos. No, de verdad, he estado haciendo y vendiendo kits de hongos durante años en mi tienda en línea. musromanovpetotone.com, con mucha diversión, éxito y miles de clientes felices. Armé esta presentación para enseñarte cómo empezar a cultivar hongos en casa, tú también puedes hacerlo. He probado muchas formas de cultivar hongos y he descubierto que cada método tiene sus ventajas y desventajas. Algunos métodos son muy laboriosos, otros generan mucho polvo y otros son húmedos y pesados, o simplemente difíciles de manejar con éxito. Con el tiempo, he descubierto un método de cultivo consistente que me funciona en cualquier situación y me permite producir bloques de hongos con un esfuerzo mínimo y una tasa de contaminación reducida. En esta casa, hay más de 100 años de polvo acumulado en las paredes, el techo y el suelo de este lugar viejo. No podría limpiar todo aunque quisiera, pero aún así puedo producir tantos bloques de hongos como quiera de manera eficiente y con una tasa mínima de contaminación. Todo se reduce a técnicas simples que le permiten conservar un punto de esterilización exactamente donde lo necesita, para que pueda poner sus bloques en movimiento y llevarlos a cabo. Te mostraré cómo. Los hongos crecen de manera natural en la naturaleza y cada tipo de hongo se adapta a ciertos ambientes. Los hongos que crecen dentro de la madera de un árbol pueden escapar de la competencia exterior y obtener una fuente constante de humedad y nutrientes, ya que la madera absorbe agua de forma natural incluso después de la muerte del árbol vivo. El cultivo de setas en interiores suele comenzar con una mezcla de sustrato muy nutritiva en comparación con su entorno natural. Dentro de un árbol hay mucha nutrición disponible para un hongo, pero no como la que nosotros proporcionamos. Vamos a darle suficiente alimento al hongo para que pueda completar todo su ciclo de vida en poco tiempo y producir una gran cantidad de setas para nosotros. Los cultivadores de hongos no pueden replicar los ambientes naturales donde los hongos crecen de forma salvaje, pero no hay problema, podemos hacerlo aún mejor. Podemos crear condiciones ideales para el crecimiento de las especies mucho mejores que las del entorno natural, eliminando a los competidores microbianos con calor y presión para esterilizar nuestro medio de cultivo. Mientras mantenemos a raya a la competencia no deseada, les ofrecemos a nuestros hongos acceso ilimitado a una gran cantidad de granos y madera dura esterilizados, como el aserrín, que son más nutritivos que cualquier fuente de alimento típica que puedan encontrar en su entorno natural. Esta combinación de factores permite que nuestros hongos cultivados crezcan rápidamente, en lugar de tardar años en desarrollarse en la naturaleza. Para mí, este estilo de cultivo de setas tiene dos ventajas principales. Por un lado, todo ocurre dentro de la bolsa en un ambiente esterilizado, lo que permite que el hongo crezca sin contaminantes durante esa parte de su ciclo de vida. Además, alcanza su etapa de fructificación sin interferencias. En segundo lugar, me gusta el hecho de que en lugar de utilizar un procedimiento al aire libre que requiere mezclar un material de desove colonizado y pesado con una cantidad aún mayor de material de sustrato, y luego permitir que colonice después de volver a embolsarlo o ponerlo en un recipiente diferente, este método evita todos esos pasos. Al cultivar directamente en la bolsa, mezclando, cocinando, inoculando y luego obteniendo la fruta del bloque en la misma bolsa, puedes evitar muchos de esos pasos de trabajo físico. Personalmente creo que eso me permite cultivar muchos más hongos.
Entonces, dos ventajas distintivas que he encontrado sobre otros métodos de cultivo son, 1, se mantiene muy limpio durante el ciclo de vida de la colonización, independientemente del tipo de espacio en el que te encuentres o de qué tan buena sea tu higiene para ese tipo de almacenamiento seco. Y en segundo lugar, reduce el trabajo necesario para hacer muchos bloques de hongos, y eso me gusta. Hacer sustrato para hongos. La receta de sustrato de hongos que vamos a revisar es fácil de recordar y fácil de preparar, así que no hay excusas para no intentarlo. Es solo 50-50-50. Eso es 50% granos integrales, 50% serrín de madera dura y luego la misma cantidad de agua. Hasta ahora he usado avena, trigo y centeno enteros con igual éxito. Todos funcionan muy bien con esto. Querrá asegurarse de utilizar aserrín de madera dura, no madera blanda. Algunas especies simplemente crecen mejor en madera dura. Además, hay una posibilidad de que algunos de los compuestos resinosos y extractivos de la madera blanda de los pinos y la madera de coníferas lleguen al cuerpo fructífero de los hongos y puedan causarte molestias al comerlos. Eso no es lo que quieres. Así que quédate con la madera dura. Las recetas para cultivar hongos están disponibles en línea de manera fácil y en diferentes tamaños, desde pequeños hasta extra grandes. Veamos cómo montar y cocinar el bloque en sí. Vamos a necesitar un buen sustrato rico para que nuestro cultivo líquido pueda crecer directamente desde el bloque. Esta receta de cultivo utiliza solo 3 ingredientes: madera, cereales y agua. Mi grano preferido es la avena entera, pero si te resulta más fácil conseguirlo, el centeno entero también es útil. La avena es un excelente alimento para los hongos. Sin embargo, asegúrese de utilizar avena integral, no copos de avena. La avena integral parece pequeñas semillas, y en realidad lo son, mientras que los copos de avena son avena integral que se ha aplastado y se utiliza para hacer avena instantánea. La textura no es ideal para cultivar hongos debido a su densidad pegajosa y la falta de aire en la mezcla. No es ideal para cultivar hongos debido a su densidad pegajosa y la falta de aire en la mezcla. Para el cultivo de hongos, utilice avena integral. Asegúrese siempre de utilizar aserrín de madera dura. No querrás madera blanda porque eso incluye maderas de coníferas con diferentes tipos de extractos y resinas que están presentes de forma natural en la madera. Simplemente combine el contenido seco en el recipiente. Solo agítalo bruscamente. Puede tener un poco de polvo. Se recomienda usar una mascarilla contra el polvo durante estos procedimientos. El polvo de madera y cereales definitivamente no es bueno para los pulmones. Transfiere los ingredientes secos a tu bolsa. Agrega una cantidad igual de agua por peso. Para bolsas más pequeñas, es útil colocarlas en otro recipiente más grande y luego poner la parte superior hacia abajo para que quede abierta mientras vierto agua. Toma, estoy preparando una bolsa más grande. Como puedes ver, lo único que tienes que hacer es agitar el contenido dentro de la bolsa para mezclarlos. Funciona muy bien con bolsas más grandes. Entonces simplemente agrega la misma cantidad de agua. Después lo dejamos reposar un par de horas. Después de armar las bolsas, espero 2 horas antes de volver y mezclar el contenido de la bolsa agitándola con las manos.
Para ese momento, el agua habrá penetrado en los pellets de aserrín y granos, y podrás mezclar el material para obtener un producto más uniforme sin grandes huecos ni burbujas de aire en el medio de cultivo. Una vez que se mezcla el polvo de grano con el agregado de aserrín, se vuelve mucho más fácil colonizarlo. No es necesario enjuagar estos granos. Compacta el contenido y, si es necesario, asegúrate de darle una pequeña limpieza al interior de la bolsa. Desea usar una toalla de papel y empujar hacia abajo el contenido adherido a los lados de la bolsa. Quieres una bolsa limpia y en buen estado para cuando finalmente hagas el sellado térmico, ya que si hay aserrín o granos en el sellado o demasiado polvo, podría causar problemas para sellar correctamente. Una vez que esté compactado, simplemente saca un poco de aire de la bolsa, pliégala y luego continúa doblando la parte superior. Normalmente hago 4 o 5 pliegues hacia abajo. No importa. Y luego lo pellizco con una pinza para la ropa. Yo uso una pinza de resorte de madera. Estas pinzas para la ropa han aguantado mucha presión. Me gusta simplemente guardarlos en una cajita de plástico con agujeros para que se sequen por sí solos. Eso evita que las pinzas para la ropa se enmohezcan. Ahora que estoy trabajando en la bolsa, tengo mucho cuidado de no tocar el filtro. Eso es importante. El filtro es una característica delicada de esas bolsas. Todo tu trabajo debería moverse evitando el filtro como si no existiera. Una vez que el contenido esté compactado, solo tienes que recoger la bolsa, doblar la parte superior 4 o 5 veces y cerrarla con una pinza para la ropa. Esterilización con ollas a presión. Para lograr un cultivo exitoso, debemos asegurarnos de que lo único que crece. Dentro de estos bloques están los hongos que pretendemos introducir. Hay mucha competencia ahí fuera de hongos salvajes con esporas, moho, bacterias y otros depredadores de hongos que intentarán colarse en tu cultivo y arruinar su integridad de tal manera que no se pueda recuperar. Vamos a utilizar calor y presión para conseguir la esterilización mediante olla a presión. Una vez que hayamos esterilizado el sustrato, que es el material en el que crece el hongo, podremos introducir nuestro hongo y permitir que se colonice completamente en todo el bloque. Cuando esté completamente colonizado, podrás comenzar el proceso de fructificación según la especie que hayas elegido. En este ejemplo, usaré una olla a presión eléctrica. Sin importar si tienes una olla eléctrica o una olla de cocina convencional, asegúrate siempre de poner algo que permita un espacio entre el fondo del recipiente y las bolsas. En este caso, mi olla a presión tiene una rejilla para que haya espacio entre el fondo y las bolsas. Agrega un poquito de agua, por lo general, uso una pinta o pinta y media. Al cerrar la tapa, asegúrate de que los orificios de la olla a presión estén alineados correctamente con el contenido y que no estén obstruidos de ninguna manera. Si es necesario, revisa una segunda vez para asegurarte de que las bolsas no queden atrapadas debajo de la tapa, ya que eso podría evitarte problemas.
Eso podría impedir un buen sellado. La olla a presión eléctrica más barata que estoy usando solo alcanza una presión de entre 10 y 11 libras por pulgada cuadrada, lo que significa que tendremos que cocinarla durante mucho tiempo. El tiempo necesario para la esterilización depende de cuánta presión alcance la olla a presión que esté utilizando. Si su olla a presión puede alcanzar una presión de 15 psi, debe cocinar durante al menos 2 horas y media y posiblemente otros 30 minutos para permitir que el calor penetre hasta el centro de la masa del sustrato de hongos. Si su olla a presión puede alcanzar una presión de 10 a 11 psi, es decir, libras por pulgada cuadrada, debería cocinar durante al menos 10 horas para lograr la esterilización. En este caso, una cocina con fogones sería más eficaz. Hay muchas ollas a presión y envasadoras a presión excelentes que alcanzan las 15 libras por pulgada cuadrada, lo que significa que el tiempo de cocción se reduce considerablemente. Sin embargo, si tu olla a presión solo llega a 10 o 11 libras por pulgada cuadrada, necesitarás cocinar durante al menos 10 horas para lograr una esterilización completa del grano y el aserrín. Con otra olla a presión que alcance las 15 libras por pulgada cuadrada, esto podría tardar solo 2 horas y media. En tu cálculo del tiempo, deberías agregar unos 30 minutos más para que la vasija de presión se caliente completamente y alcance la presión necesaria. Después de varias horas, espera hasta que el contenido de la olla a presión se enfríe antes de intentar sacar lo que acabas de cocinar. Los bloques estarán húmedos en la parte inferior, así que asegúrate de usar una superficie que no se dañe con el agua. Para comprobar si tu sustrato de hongos está completamente esterilizado, deja reposar un bloque en tu estante sin moverlo durante 3 semanas. Si aparece moho durante ese tiempo, significa que el sustrato no fue esterilizado adecuadamente desde el principio. Cualquier paso en el cultivo de hongos puede ser probado en el tiempo de esta manera. Muy bien, comencemos. Necesitaremos un sellador térmico para el siguiente paso de este proceso. En este caso, estoy usando un sellador térmico de Empac Corporation, modelo IPK305H. Para este trabajo es ideal un elemento térmico de 3 a 5 milímetros. Los elementos más delgados también funcionan. Lo primero que vamos a hacer es quitar la pinza y enrollar el pliegue del cuello del bolso hacia atrás hasta el último pliegue. No suelo exponer el último pliegue. Simplemente lo hago retroceder lo suficiente y luego sigo adelante y lo sujeto. Sellar durante 10 segundos con presión firme. Suelte durante varios segundos. Muy bien, esta es la escena 1 del sellador térmico, toma 1 y acción. Con el cierre del sellador térmico, de repente sientes una explosión de calor y electricidad que atraviesa el elemento calefactor y fusiona instantáneamente el plástico de la bolsa, creando un sellado completo. Sello número 1. Cortar. Excelente. Buen trabajo, ese fue un excelente primer sello. Ahora vamos a volver a entrar y hacer esto 2 veces más. En este punto podríamos largarnos y cultivar hongos con lo que tenemos. El problema es que algunas de las cosas que vamos a hacer con la bolsa van a dañar un poco el sellado. No queremos presionarla, queremos asegurarnos de tener una bolsa bien sellada, por eso lo vamos a hacer 2 veces más con cuidado. Después de ese punto, estaremos listos para comenzar. ¿Listo para volver a sumergirte? Acción. De nuevo, una ráfaga de calor y electricidad. Estamos apretando con fuerza el sellador térmico, asegurándonos de hacer una buena soldadura con presión adecuada. Y luego, después de 10 segundos, suelte. Cortar. Bien, gran trabajo con el segundo sello. Igual que el primero, le damos una ráfaga de calor de 8 a 10 segundos para sellarlo bien. Lo haremos una vez más. Dejemos que esto se enfríe por unos segundos, ahora vamos a sumergirnos nuevamente. ¿Listo? Acción. El sellado térmico parece un poco lento porque está un poco parado, pero es importante hacerlo bien y entender exactamente lo que está pasando aquí. Cortar. Excelente trabajo. La bolsa sellada ahora está completamente sellada. Debería poder ponerse de pie. A todas las manipulaciones que estamos a punto de realizarle. Ahora, es importante que revises periódicamente el sellado de tu bolsa, especialmente al comenzar este trabajo, para asegurarte de no romper el sellado al ser demasiado enérgico con tus movimientos al manipular los hongos.
Así que asegúrate de revisar tu sellado, y si hay algún problema con él, siempre puedes volver a colocarlo debajo del sellador térmico para obtener un nuevo sellado. Comenzando desde la parte superior de la bolsa, con la bolsa sobre una superficie plana y lisa, vamos a empezar a aplastar suavemente el contenido y mezclarlo. Pero hay que tener cuidado, no queremos estresar demasiado la bolsa. Es un poco más flexible cuando hace calor inmediatamente después de calentarlo. Si está fresco, los lados de la bolsa pueden ser un poco más frágiles y propensos a agrietarse. Antes de seguir adelante, hay algunas cosas sobre la bolsa de cultivo de hongos que deberíamos conocer. En primer lugar, el parche filtrante. El parche de filtro es lo que hace que los hongos crezcan fácilmente porque permite que salga el dióxido de carbono y entre el oxígeno en la bolsa. Los hongos respiran como nosotros, y sin ese tipo de oxígeno no podrán crecer adecuadamente. Una característica muy importante y delicada. Cuando trabajes con la bolsa, asegúrate de no tocarla bruscamente. No lo aprietes, no lo presiones, solo muévete alrededor y no le des mucha importancia. Y en segundo lugar, en la parte inferior del bolso tenemos los refuerzos. Ahora, los fuelles son los que permiten que esta pieza plana y hueca de plástico se convierta en un tubo real. Bueno, el punto débil de la bolsa está en los fuelles. Entonces, cuando la bolsa salga de la máquina, asegúrate de no apretarla demasiado para que los pliegues no se rompan y entre aire. Siempre queremos tratar de ser amables. Nos acercamos suavemente hacia el final de la bolsa, sacamos con cuidado el sustrato de esa área y lo aplastamos un poco. Pero lo que no hacemos es apretar con fuerza y romper los sellos, ya que esto causaría una fuga y permitiría la entrada y el crecimiento de contaminantes. Recuerde, evite el parche de filtro cuando esté manipulando la bolsa y asegúrese de triturar suavemente el contenido mientras lo mezcla. A medida que avanza, bueno, hasta el fondo de la bolsa después de haberla volteado boca abajo, el objetivo es mezclar el contenido en el fondo de la bolsa también. Así que asegúrate de triturarlo y permitir que el contenido caiga y se una a la masa principal del sustrato de hongos. Me gusta trabajar suavemente alrededor de las áreas de los pliegues para asegurarme de que las cosas que están alrededor también se mezclen. Y luego, cuando termino de mezclar bien, le doy la vuelta y vuelvo a colocar el sustrato de champiñones. Al apretar a través de la bolsa, apisonarla y trabajarla, como puede ver, puede hacer que el sustrato regrese al fondo de la bolsa nuevamente. No vamos a dejar nada de ese sustrato húmedo en contacto con el filtro porque, si lo hacemos, corremos el riesgo de que la humedad penetre en el parche del filtro y permita que crezca moho en él. Por lo tanto, siempre nos aseguramos de mantener el parche del filtro alejado del sustrato húmedo para su almacenamiento. Ahora vamos a avanzar un poco más rápido en el siguiente segmento porque, bueno, ver estas cosas puede ser un poco tedioso. Estaré sellando estas bolsas 2 veces por velocidad. Aún así, debes ir con 3 sellos completos. Aquí hay otra forma de romper una bolsa. Enróllalo de un lado a otro y aplástalo suavemente contra la superficie en la que estás trabajando. ¡Wow! Mírame ir. Nunca es tan rápido en la vida real. Estoy usando bolsas de diferentes tamaños y un par de tipos diferentes para que podamos ver exactamente cómo trabajar con cada una. Tengo bolsas de cultivo de hongos pequeñas, medianas y grandes. Todos son tamaños regulares disponibles en muchos minoristas en línea.
Y solo nos estamos abriendo camino hasta el fondo de la bolsa, limpiando el contenido de los tacos suavemente, mezclándolos y luego apisonando todo nuevamente. Ahí tienes. Ver. Solo debería tomarte 10 segundos. Ah, es broma. Ahora nos estamos moviendo rápidamente, pero estamos dando 10 segundos para cada sello. 10 segundos para sellarlo y luego levantarlo durante un par de segundos para permitir que se enfríe y luego 10 segundos más para sellar. E incluso para esta bolsa más grande, el concepto es el mismo. Simplemente estamos abriéndonos camino alrededor de él, triturando y mezclando suavemente el contenido sin doblar ni estresar los refuerzos. Y estamos evitando el parche de filtro. Vamos a limpiar el fondo de la bolsa y mezclar el contenido allí. Menos mal que tenemos un buen sello en esa bolsa, ¿eh? Y luego seguiremos adelante y lo apisonaremos todo de nuevo. Nuevamente, evitando el parche de filtro. Está bien. Veamos las herramientas necesarias para la inoculación de hongos. Toalla de papel. Tijeras. Consigue buenos afilados. Marcador permanente. Consigue uno bueno que escriba sobre cualquier cosa. Alcohol isopropílico. ¿Pero qué tipo comprar? Tienen 2 en la tienda. Obtenga el alcohol isopropílico al 70% si puede. O simplemente agregue un poco de agua a su 91% para cortarlo. Una taza de café. Una esponja. Una buena, limpia y nueva. Puede que esto no te parezca una esponja. Estas son esponjas. Los compré en un paquete económico, así que parecen cartas o algo así. Ahí, ¿ves? Es una esponja. Use solo alcohol al 70% para rehidratar sus esponjas. Cinta. Uso cinta de lona porque es muy pegajosa. Micelio de cultivo líquido. Mucha gente no tiene esto por ahí. Está disponible en muchos lugares en línea. Es fácil trabajar con él y puede expandir pequeñas cantidades de micelio de cultivo líquido en grandes cantidades. Estos frascos de cultivo líquido pueden desarrollar cualquier tipo de hongo que coloques allí. También están disponibles en línea de muchos vendedores diferentes. El concepto es, básicamente, tomar su jeringa de cultivo líquido que obtiene en línea que tiene un poco de micelio, lo inyecta en el puerto de inyección usando nuestra técnica estéril. Esencialmente, observe cómo crece el micelio dentro del frasco y luego se expande cientos de veces como resultado final. Por ejemplo, tengo delante de mí un tarro de melena de león. Podría cultivar ostra rosa hoy. Tenemos algo de ostra azul y shiitake. Y tengo mucho más en el estante. El uso de frascos de cultivo líquido es una forma fantástica de mantener su propia biblioteca de hongos de diferentes cepas esperando que los use en frascos en su estante. Puntas de jeringa. Asegúrese de buscar puntas de jeringa de calibre 16 o 18. Eso es lo suficientemente ancho como para permitir que los hongos pasen. Me gusta usar puntas de Lure Lock de señuelos porque sé que las puntas de las jeringas están seguras. Las puntas de las jeringas están estériles fuera de la caja hasta que se abren.
Debe asegurarse de usar puntas de jeringa de calibre 16 o 18, que son lo suficientemente anchas para pasar el hongo. Busco Lure Lock en mis jeringas y en las puntas de mis jeringas. Son muy afilados. No te pinches. Probablemente sea un buen momento para hablar sobre lo excelente que es esta herramienta. Esta es su herramienta número 1. Es como un lápiz para dibujar cuando se trata de micelio. Si nunca ha usado una jeringa antes, puede parecer un poco intimidante al principio. La punta puede ser afilada, pero no hay nada de qué preocuparse cuando se tiene cuidado. La jeringa es una herramienta poderosa para la creación que nos permite cultivar hongos bastante sorprendentes. Te mostraré cómo usar una de estas jeringas para inocular un bloque de hongos. Es posible cultivar semillas de hongos de casi cualquier especie que desee. Crecerá para colonizar su material en un ambiente esterilizado, pero para producir hongos directamente del bloque como queremos hacer, tendrá que elegir una especie que se sabe que da frutos directamente de la madera en su estado natural hábitat. Realización de inoculaciones de cultivo líquido. Así que vas a querer empezar consiguiendo algunos trozos de cinta. Vamos a necesitar la cinta para cubrir los sitios de inyección que vamos a hacer en la bolsa. Me gusta comenzar pegando tiras a lo largo de la mesa para ayudarme a cortarla y luego cortar las tiras en pequeños cuadrados. Unos cuadraditos van a ser lo que vamos a usar para tapar los agujeros. Lo he acelerado un poco. Avanzando, vamos a comenzar por obtener una esponja limpia y fresca. Vamos a continuar y cortar eso directamente en la taza de café. Y guardaremos el resto y lo mantendremos limpio para su uso posterior. Muy bien, vamos a tomar nuestro alcohol isopropílico al 70% y verter aproximadamente 1 pulgada de alcohol, por lo general funciona para mí. Y nos prepararemos para continuar y enjuagar las partes de nuestra jeringa. Ahora que ya están estériles, realmente no necesitamos enjuagarlos, pero creo que esto ayuda cuando vuelve a colocar el émbolo en su lugar dentro de la jeringa. Un poco de alcohol ayudará a atrapar cualquier contaminante en caso de que la fuerza de sus inyecciones o extracciones de micelio de cultivo líquido hace que los contaminantes entren a través del sello de goma. Prepararemos la punta de nuestra jeringa, la enjuagaremos rápidamente con el alcohol y lo mismo con la boquilla de la jeringa y luego las bloquearemos con el Lure Lock. Ahora vamos a clavar nuestro pedacito de esponja allí y recogerlo para usarlo y procederemos. Entonces, ¿qué hace realmente esa esponja por nosotros? No mata ningún hongo, no mata ningún moho, todo lo que hace es ayudar a mantenerlos alejados. Mira, sin ella nuestras inyecciones serían invadidas por el moho ambiental en la superficie de la bolsa o el aire que la rodea y todo lo que hacemos sería arruinado por una sola espora. Pero con esa esponja en su lugar, en realidad proporciona una barrera protectora donde puede retirar la aguja antes y después de las inyecciones, manteniéndola completamente limpia y libre de contaminantes siempre que el alcohol permanezca limpio. Vamos a seguir adelante y comenzar tomando un poco de nuestro micelio líquido de un frasco. Limpiaremos el puerto de inyección y seguiremos adelante y haremos una extracción. A veces tienes que trabajar de un lado a otro para poder sacar el micelio del puerto. El micelio tiende a acumularse de forma natural, pero al darle unos cuantos remolinos, por lo general se rompe lo suficiente como para extraer una inyección. También puedes usar una barra de agitación. Las barras agitadoras de laboratorio se venden en línea y puedes usar un agitador magnético debajo. Pero eso le costará un poco de dinero y tiendo a usar un poco de baja tecnología, así que hago funcionar el mío sin el agitador y solo agito mis frascos de vez en cuando para romper el micelio. Bien,
Ahora que tenemos nuestra jeringa de cultivo líquido lista, vamos a seguir adelante y limpiar nuestro puerto de inyección que está en esta bolsa. Sacudiremos un poco del alcohol antes de comenzar y luego hundiremos la aguja y haremos nuestra inyección. Retiramos la aguja en el bloque de esponja y la retiramos. El puerto de inoculación se sella después de que la aguja sale y la protege de cualquier entrada. Y le daremos una mezcla a esa bolsa, distribuiremos un poco de ese cultivo líquido en el interior y lo dejaremos a un lado. Bien, ¿qué sigue? No olvide marcar lo que realmente ha puesto en cada bolsa. Me gusta escribir el nombre de la especie y luego la fecha en que fue inoculada para poder llevar un registro de lo que estoy haciendo. Bien, preparémonos para otra inyección. Vamos a empezar limpiando un poco nuestra jeringa. Primero voy a tirar el alcohol que usamos después de enjuagar la jeringa y luego vamos a buscar un poco de alcohol fresco. Mantener ese alcohol fresco es la clave para evitar contaminantes. Muy bien, voy a enjuagar un poco y dispararé un poco de alcohol de enjuague hacia el lado donde tengo un drenaje de piso esperando. Eso ha sido bastante útil para mí. Puedo optar por usar un balde o un vaso pequeño para inyectar el alcohol de enjuague. Es posible que incluso desee reutilizarlo para otros proyectos. Muy bien. Vamos a seguir adelante y limpiar nuestro puerto de inyección en nuestro frasco y haremos otro retiro. Esta vez estamos usando Lion's Mane. Al enjuagar nuestra jeringa varias veces entre usos, podemos usarla para diferentes tipos de hongos sin contaminación cruzada. Continuaremos y obtendremos otra dosis de Liquid Culture Mycelium y simplemente empujaremos suavemente el émbolo hacia atrás. Mantenga recto el cilindro de la jeringa sin deformarlo apretándolo con fuerza. Aquí vamos. Tenemos una buena jeringa llena para usar. Hagamos algunas inoculaciones más. Muy bien. Comenzaremos por, bueno, espera un minuto. Espera, este no tiene un puerto de inoculación. Bueno, eso está bien. En realidad lo hice a propósito, obviamente. Avancemos y veamos cómo inocular bolsas que no tienen puertos de inoculación. Esto realmente le ahorrará algo de dinero a largo plazo porque estas bolsas tienden a costar el doble cuando tienen puertos de inyección. Los puertos de inyección son una buena característica, no me malinterpreten, e incluso pueden acelerar un poco su trabajo. Pero cuestan el doble por esa característica. Porque hacer esto de la manera que estamos a punto de hacerlo costará mucho menos. Así que seguiremos adelante y usaremos nuestra cinta y la colocaremos sobre nuestro sitio de inyección. Así que primero vamos a limpiar la bolsa directamente en el lugar donde vamos a hacer la inyección. Prepararemos nuestra cinta. Empuje la punta de nuestra esponja contra la superficie y apriétela antes de que comencemos a liberar el exceso de alcohol. Eso es muy importante. Luego continúe y sumerja la punta de la aguja. Una vez que esté en su lugar, dale una inyección. Una vez que haya terminado, retire la punta de la aguja y deslice el bloque de esponja hacia abajo mientras mueve la cinta hacia abajo al mismo tiempo y la presiona contra la bolsa. Me gusta elegir un punto de inyección en la parte superior de la bolsa donde la cinta nunca toque el sustrato. Descubrí que puede haber contaminantes dentro de la propia cinta y es mejor evitar que la cinta toque el sustrato. Entonces, después de mezclar eso un poco, lo que en realidad es bastante opcional, lo apretaremos nuevamente y estaremos listos para recibir otra inyección. Así que vamos a acelerar esto un poco.
Seguiremos adelante y usaremos el mismo método, limpiaremos la bolsa, pegaremos con cinta adhesiva, pondremos la esponja contra ella y luego aplicaremos la inyección. Asegúrese de apretar la esponja justo antes de aplicar la inyección. Eso libera el exceso de alcohol y usted no quiere que ese exceso de alcohol entre accidentalmente en el orificio de inyección. Eso puede ser la causa de mucha contaminación. La gente a veces piensa que el alcohol matará las esporas salvajes que causan problemas. No lo hace. Lo que puede hacer es transportar las esporas silvestres porque no las mata directamente, por lo que puede ser un fluido contaminante. Después de crear nuestro kit de setas, para guardarlo solo tenemos que ponerlo en la estantería. No requiere ninguna humidificación especial, ventilación o cuidado especial aparte de asegurarse de que el hongo no se arrastre a través del parche del filtro. Una vez que estos colonicen, aproximadamente en unos 40 días, estarán listos para fructificar. Fructificación de sus bloques de hongos. Este bloque de melena de león está casi listo para fructificar. Como puede ver, ahora solo está colonizado a la mitad, pero debido a la naturaleza agresiva de la melena de león, en realidad está listo para comenzar a fructificar incluso antes de que complete la colonización. A veces me gusta darles frutos justo dentro de la bolsa al permitir que la parte superior de la bolsa se abra por completo y el hongo simplemente crecerá y empujará la parte superior de la bolsa para abrirla. Sin embargo, debe asegurarse de que el hongo no crezca a través del parche del filtro porque una vez que eso sucede, el hongo puede secarse y tiene tendencia a introducir algo de moho en la bolsa. Entonces, si bien es genial cultivar hongos dentro de la bolsa, trate de asegurarse de que no crezcan a través del parche del filtro. Para fructificar la melena de este león externamente, probablemente dejaría que colonizara un poco más, tal vez hasta que llegue a este punto, luego doblaría la parte superior hacia abajo, limpiaría la bolsa, haría un corte de aproximadamente 5 pulgadas allí, y luego colóquelo en un lugar húmedo. El hongo percibirá el aire y la humedad y en pocos días comenzará a dar frutos. Lyon's Mane generalmente tardará entre 4 y 6 días en mostrar realmente una respuesta a las nuevas condiciones una vez que se haya realizado la incisión. Podrás verlo fructificar visiblemente después de ese punto. Los hongos en sí mismos tardan alrededor de 2 semanas en formarse por completo. Preparación del material de revestimiento. El material de revestimiento es una capa de material no nutritivo que se agrega a la parte superior de una parcela de hongos una vez que ya está colonizada. Me gusta usar una combinación de 50% vermiculita y 50% turba para hacer este trabajo. Estos contenidos esencialmente no nutritivos son excelentes para retener la humedad y son lo suficientemente porosos y aireados como para permitir que el hongo del hongo crezca en la cubierta y luego broten los champiñones. Aquí voy a agregar un poco más del 60% de agua. Estos ingredientes secos son extremadamente secos y, de hecho, un poco hidrofóbicos, lo que significa que no absorben agua fácilmente. Me gusta agregar agua poco a poco. Continúe y mézclelos en la bolsa, agítelos, aplástelos a través de las paredes de la bolsa y luego agregue un poco de agua. Y luego pruebe para asegurarse de que no salga agua cuando lo recoja a menos que lo apriete y le dé un apretón muy fuerte. Si alguna vez encuentra que su tripa está demasiado húmeda después de cocinarla, siempre puede voltear la bolsa un poco y apretarla y seguirá apretando. Y luego puedes agregar un poco de agua. Si alguna vez encuentra que su tripa está demasiado húmeda después de cocinarla, siempre puede voltear la bolsa un poco y apretarla y seguirá apretando. Y deje que se agote parte del agua antes de ponerla encima de su bloque de champiñones. Una vez que nuestra capa de cobertura esté preparada, probablemente necesitará ser pasteurizada dependiendo de su uso. Para la mayoría de las especies, incluidas las ostras rey,
los nemecos y los champiñones castaños, querrá continuar y pasteurizar su sustrato para evitar la competencia microbiana contra sus hongos. Sin embargo, para algunas especies, en particular los champiñones con tapa de vino, Cainstropharia, en realidad querrás dejarlos sin pasteurizar. Los hongos sombreritos simplemente prefieren tener el entorno microbiano en su lugar y les ayuda a estimular la fructificación. La pasteurización de nuestro material de revestimiento está destinada a matar el moho, pero permite que algunas especies de microbios tolerantes al calor vivan después del proceso de cocción. Estos microbios resistentes brindan cierta protección contra la contaminación del moho en la carcasa. Para pasteurizar el material de la cubierta, cocínelo en su olla a presión durante un tercio del tiempo que normalmente aplicaría para la esterilización. Este bloque de melena de león fue cortado hace unos 4 o 5 días. Ahora, como puede ver, ya está recibiendo la respuesta de solidificar el micelio alrededor del área del corte, preparándose para fructificar. En unos pocos días, probablemente alrededor de 2 semanas en total, aparecerá y comenzará a dar frutos. Ahora aquí vemos solo un par de semanas más tarde, tenemos grandes hongos que salen de la parte superior y los lados de este bloque, y parece que están listos para cosechar. Algunos de esos los dejaría ir un poco más hasta que formen dientes de cascada individuales. Es un signo de madurez. Sin embargo, asegúrese de que sea bonito y blanco cuando los recoja, no deje que se pongan amarillos. Las especies de ostras fructificarán a partir de un corte en la bolsa, con la excepción de la ostra real, que normalmente debe tener una cubierta. En la mayoría de las especies de ostras, simplemente puede hacer un corte en la bolsa colonizada y después de unos 3 o 4 días verá una fuerte respuesta de fijación, después de lo cual verá que salen hermosos hongos. Mantén tu humedad alrededor del 85% para un cultivo ideal. Para el shiitake, querrás asegurarte de quitar la mayor parte de la bolsa para permitir que crezca. Pero debes asegurarte de rociarlo un par de veces al día a medida que crece, lo que realmente ayuda a evitar que se seque debido al aumento del área de superficie. Puedes elegirlos uno a la vez. Una vez que hayan terminado, pueden volver a fructificar. Por lo tanto, debe asegurarse de que su kit de shiitake esté agradable y marrón por todas partes y que hayan pasado entre 10 y 12 semanas antes de que intente fructificar, o puede terminar con una fructificación parcial. Por lo general, solo las porciones marrones de shiitake se producirán bien. Los hongos shiitake crecen mejor cuando se permite que el bloque colonice sin mover ni tocar las bolsas. En un ambiente natural, el shiitake es estimulado a fructificar con hongos cuando detecta que el árbol huésped se ha caído. Cuando se golpean los bloques de shiitake, puede desencadenar la fructificación, tal vez antes de que la superficie esté completamente marrón y madura. Aquí hay un cultivo de hongos reishi. Para el hongo reishi, básicamente prepárate para esperar. El hongo reishi tarda mucho en desarrollarse. Deje que el hongo comience a formarse dentro de la bolsa y luego corte la parte superior sin enrollarla. Crecerán hacia la apertura. Los hongos reishi comienzan a formarse en la parte superior de la bolsa sellada después de la colonización. Cuando sus dedos individuales de al menos 1 o 2 pulgadas de largo abren la parte superior de la bolsa, crecerán hasta que estén por encima de la parte superior de la bolsa y luego se aplanarán hasta adoptar una forma clásica en respuesta a las cantidades cambiantes de oxígeno disponible fuera de la bolsa. Un bloque de hongos tiene una pequeña cantidad de resistencia natural a las esporas de moho en el área de cultivo una vez que se corta la bolsa. Principalmente utilizamos nuestro control de factores como la humedad, el intercambio de aire, el flujo de aire y la higiene para reducir su apariencia. Nunca se puede evitar por completo la aparición de moho, pero podemos evitarlo el tiempo suficiente para obtener algunos hongos excelentes, luego tomar medidas de remediación del moho para deshacernos de él el tiempo suficiente para obtener más hongos. Por supuesto, en realidad podría ayudarnos a controlar el moho si tuviéramos un poco más de luz solar en el área porque la UVC tiene propiedades germicidas de forma natural, pero estamos haciendo esto en el sótano, así que tenemos que conformarnos con lo que he conseguido. El nivel de humedad que establezca en su cámara debe depender de las especies que elija cultivar. En este momento estoy cultivando principalmente reishi y melena de león y tengo la humedad marcada al 75%. Una cantidad reducida de humedad en realidad nos permite evitar una gran cantidad de contaminación por moho de las esporas de moho ambiental. Si esto fuera shiitake u ostra, probablemente marcaría esto hasta el 85%. Mucha gente dice que las ostras disfrutan de más humedad, y lo hacen,
pero cuando aumentas los niveles de humedad por encima del 88% más o menos, encuentro que realmente estás coqueteando con la contaminación por moho en ese punto. En mi cámara de fertilización, trato de apuntar a entre 6 y 8 intercambios de aire por hora. En este momento, sin embargo, no estoy cultivando ninguna especie de ostra que sea un poco más delicada en cuanto al intercambio de aire, por lo que probablemente tenga más de 5 o 6 intercambios de aire por hora. Actualmente estoy cultivando melena de león y reishi, y responden muy decentemente a condiciones de oxígeno más bajas. Mientras siga siendo cómodo respirar aquí, está bastante bien. Si estuviera cultivando ostras, probablemente querría apuntar a entre 6 y 8 intercambios de aire por hora porque son un poco más sensibles a ese tipo de cosas. Tus ostras terminarán siendo largas y delgadas, y serán largas en lugar de racimos densos y firmes. Entonces, aunque serán buenas ostras de todos modos. Definitivamente quiero apuntar hacia más oxígeno en el área si voy a cultivar una especie de ostra. Ahora, realmente no me molesto en medir la cantidad de oxígeno que entra y sale. Tuve un sensor de dióxido de carbono aquí por un tiempo, pero honestamente, una vez que lo configuras donde las ostras se ven bien, eso es realmente de lo que debes preocuparte. En un espacio de cultivo más pequeño, podrá determinar por sí mismo con bastante rapidez si tiene suficiente oxígeno entrando y saliendo de su espacio. Tus hongos ostras simplemente te lo dirán. Si son largas y delgadas, debe agregar un poco más de oxígeno o disfrutar de las ostras largas y delgadas tal como son. Y si proporciona un poco más de intercambio de aire húmedo, obtendrá racimos más densos, firmes y gruesos. Utilizo ventiladores colocados alrededor de mi espacio de cultivo para proporcionar un buen flujo de aire dentro de la habitación. El intercambio de aire trae mucho oxígeno, pero aún necesita viajar por la habitación para llegar a todos los hongos, todos los bloques de cultivo. Así que coloco los ventiladores en mi pasarela para evitar soplar directamente sobre los champiñones. Tan buena convección sin un flujo de aire directo que los seque. Ahora, en un espacio más pequeño, por supuesto, para un cultivo aficionado, probablemente tengas una pequeña caja dentro de una habitación. Lo que desea intentar proporcionar es una buena convección dentro de esa habitación. Tal vez instale un ventilador suave, una brisa suave que sople alrededor de la habitación sin soplar directamente sobre el cultivo. Esa convección de aire proporcionará una buena cantidad de oxígeno, incluso en ausencia de intercambio de aire. Así que si tienes un cultivo pequeño en una habitación más grande, el intercambio de aire deja de ser una preocupación. Aquí hay un bloque de hongo ostra blanco que se cultivó en condiciones antihigiénicas. ¿Ves cómo afecta el crecimiento? Este bloque de ostras produjo algunos hongos de aspecto triste que eran un poco grumosos y raros. Tengo una cámara de fructificación bastante grande para un sótano. Mide 22 por 7 y está forrado con plástico por dentro con un marco de madera por fuera. Así que en realidad me gusta usar mi rociador de manguera de jardín para limpiar y eliminar la suciedad de las paredes de vez en cuando para mantener todo fresco. Y luego, periódicamente, cuando no estoy cultivando cosas aquí, tengo un generador eléctrico de ozono que manejo. El ozono en realidad ayuda a suprimir el moho y las bacterias y otros hongos silvestres, etc. Ahora, si no tiene un espacio grande, lo que desea hacer generalmente es limpiar con una solución de agua con vinagre o posiblemente también con un poco de jabón para lavar platos. Eso te permitirá eliminar la suciedad y el vinagre es realmente muy bueno para eliminar a los competidores salvajes de tus hongos. Y la lejía, por otro lado, no lo es. Muchos tipos diferentes de moho y otras cosas lo atravesarán. Desea asegurarse de usar vinagre para seguir adelante y limpiar sus espacios. Mantenimiento de bloques de hongos. Aquí tenemos un hongo que es un poco enredadera. Vamos a tener que poner fin a eso. Si mira aquí, verá que el hongo está comenzando a subir por los lados de la bolsa y eso no es bueno porque si llega al parche del filtro, entonces en ese punto pasará y permitirá que el moho se filtre entrometerse. Así que lo que vamos a hacer es poner fin a eso. De hecho, vamos a quitar el hongo del interior de la bolsa sin abrir la bolsa. Vamos a volver a colocarlo encima del bloque. Así que es un procedimiento un poco tosco,
pero esencialmente lo que vas a hacer es extender los tacos y luego simplemente limpiar y arrastrar la bolsa sobre la parte superior del bloque de hongos. Y el hongo se transferirá de la pared de la bolsa y irá al bloque de hongos. Esto nos dará mucho más tiempo para que el hongo colonice por completo y madure por completo. Y para un shiitake, eso es especialmente importante ya que el shiitake tarda mucho tiempo en colonizar. Entonces, este es un truco que puede hacer para quitar todos los hongos del interior de la bolsa y en ese momento puede seguir adelante y volver a colocarlo en el estante y estará listo para comenzar. Aquí hay un kit de Lion's Mane que está funcionando muy bien. Hasta ahora está casi lista para dar frutos. Probablemente daría esto sobre otra semana a partir de este punto. Me gusta dejar que lleguen a la marca de los 3/4, diría yo, por lo general antes de abrir una melena de león. Lion's Mane tiende a dar frutos muy temprano. De hecho, una de sus tendencias que la gente ha encontrado es que le gusta fructificar dentro de la bolsa cuando hay espacio disponible para ello. Si quieres evitar esto durante la colonización, generalmente termino pegando la bolsa yo mismo. Doblando un poco la bolsa en el área del parche del filtro, tal vez un poco más de plástico cuando se dobla entre el parche del filtro y el pliegue. Te da una pequeña barrera adicional que el hongo no puede cruzar. Así que un poco más de tiempo antes de que tengas que hacer algo con él. Me gusta seguir adelante y pegarlo en su lugar allí. Para fructificar, cuando esté listo para fructificar, continuaría y simplemente haría un corte de unas 5 pulgadas en el lado plano y luego simplemente lo dejaría allí en un espacio húmedo y dejaría que fructificara y produjera un hermoso hongo con su clásica fructificación superior. Forma con los carámbanos colgando. Este kit de champiñones está creciendo demasiado, así que vamos a arreglarlo y prepararlo para otro cultivo. En lugar de lidiar con el moho que se está desarrollando lentamente alrededor del parche del filtro, lo sacaremos de allí y lo transferiremos a un nuevo hogar. Así que vamos a comenzar cortando la parte superior de la bolsa. Vamos a alcanzar y cosechar nuestro hongo y seguir adelante y simplemente sacar cualquier sustrato que venga con él. Algunos siempre lo hacen. Voy a limpiar un poco la tapa. Vamos a quitar algunas de estas cosas fructíferas del interior. Y luego seguiré adelante y cortaré el resto de la bolsa. Vamos a preparar una bolsa nueva, una bolsa de basura de plástico nueva y limpia. Intento hacer esto tocando el kit lo menos posible. Voy a ponerlo directamente aquí. Una vez que hayamos transferido nuestro kit de hongos a su nuevo hogar, deje que el aire salga de la bolsa. Dale un pequeño giro allí y estará listo para dar frutos nuevamente. Oh, bueno, hay una cosa más que olvidamos y es que vamos a hacer un corte rápido. Voy a limpiar la cuchilla muy rápido antes de continuar.
First. Dale a esto un poco de limpieza. Limpie la hoja en sí. E hice un pequeño corte allí. Y lo volveremos a colocar en condiciones de humedad. Y estará listo para otra fructificación en probablemente unas 2 semanas. Elaboración de compost de setas. Uno de los beneficios de este pasatiempo es que puedes usar los desechos como compost. Sin embargo, los bloques secos no hacen mucho por ti. Tiene que ser destrozado para que realmente haga algo bueno. Disfruta viendo cómo se rompen estos bloques, y me atrevo a decir que así es como lo haces. Tres semanas después. Salí a dar un pequeño paseo por el jardín y descubrí que ya estamos brotando un montón de hongos melena de león de mi pila de abono. Hay un tipo pequeño allí. A ver, aquí están por todos lados. Hay uno. Hay uno allí. Vamos a ver. Hay uno grande. Todos estos están realmente adjuntos. Tengo un tipo aquí abajo. Y luego un grupo grande y antiguo aquí atrás. Y más. Mi jardín está floreciendo gracias a la adición de compost de hongos. Afloja y airea el suelo mientras proporciona nutrientes y a las lombrices les encanta. De mi familia a la tuya, solo quiero agradecerte por comprar este video y agradezco tu apoyo. Este video tomó muchas horas y mucha dedicación para finalmente lograrlo. Si por casualidad ve este video gratis de un amigo, quiero que sepa que espero que aprecie el contenido y que lo haya encontrado informativo. Si desea enviarme una donación, es más que bienvenido a enviarla a muslomanofpeotone.com. Que tengas un gran día y buena suerte y feliz crecimiento de hongos. No distribuya copias de este video. Sinceramente gracias. Practica la bondad.